Es un placer, Ernesto, estar tomando un mate, charlando contigo. Hablábamos recién de... Yo aprendí a conocerte y a quererte a través de papá. Eh, Papá me hablaba de vos, de Cristina, del Comité Central del Partido. Y después empecé a conocerte más en lo político, en lo social, tu rol ante el BPS, como delegado por los trabajadores en el directorio del BPS, a Cristina que la conocíamos de Midu, después tuvimos la suerte de compartir con ella el primer gobierno progresista de Canelones cuando Marcos nos convoca y trabajábamos en el equipo de Marcos que marcó un antes y un después en Canelones sin lugar a dudas. Pero el viejo Neningue, papá, dedicado a la parte rural, siempre me hablaba de vos y te tenía como un gran hombre, y no le erró, y no le erró. No, es un gran gusto, Yamandú, recordar a Román. Eh, Tenemos, como hombres viejos, esas historias humanas preciosas. Con, con tu padre nos fuimos conociendo en distintas circunstancias, en distintos momentos. Una fue la salida de la dictadura, en los primeros años de la democracia, cuando en nuestro caso habíamos hecho un proceso de acercamiento al Partido Comunista del Uruguay, llegamos a integrar su comité central hasta 1992, ahí tuvimos muchas actividades conjuntas con tu padre, pero también a mí, yo nunca fui rural, nunca tuve una chacra ni cosas por el estilo, pero siempre los temas rurales me interesaron. Y bueno, y tu padre tenía la audición en la 30, en CX30, Radio Nacional, Sí. donde yo también tenía una audición cuando era director por los trabajadores en el BPS. Teníamos un programa, eh, por ejemplo, con Jorge Daniel Díaz, con Churi, ahí en la 30. eh, y, y esa cosa rural que también me vinculó a otra gente de la zona rural de Canelones, de otras zonas rurales del país, gente con la cual hoy sigo felizmente vinculada. Por ejemplo, hace poco estuvimos con Carolina y tú estuviste en Sí, Paysandú, Paysandú, cuando como trabajadores de la madera. claro, pero en ese caso la Asociación de Tamberos Ah, de sí, también. Paysandú nos hizo un reconocimiento. Cierto. La Asociación de Tamberos de Paysandú, esto fue hace un mes, nos hizo un reconocimiento a Carolina Cose, a Pablo Ferreri, como ex viceministro de Economía, a nosotros, a quien fuera presidente del Instituto Nacional de la Leche, y ese acercamiento que he tratado de tener, de aprender, más allá de los errores cometidos con la gente de campo, con la gente que de bota goma, de pata en el barro, en el campo, también me acerqué a esa gente por tu padre. Y después pasa otra cosa que es ya en otra etapa de la vida de tu padre, que es la Asociación de Jubilados y Pensionistas de La Paz. Dos locales llegaron a tener. Porque Que, era tanto lo que trabajaban que llenaban, bueno, desbordaban. que esa asociación, una asociación de las asociaciones fundadoras de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, junto a la Asociación de Jubilados de Las Piedras, bueno, todo lo que significó en ese tiempo, eh, lo mucho que aprendí, la amistad, el compañerismo con don Luis Alberto Colotuso, Cierto. eh, coincide que en este momento que estamos haciendo esto, hoy Yamandú se cumplen 10 años del fallecimiento de don Luis Alberto Bueno, Colotuso. Y cómo don Luis Colotuso era capaz de atraer a gente muy diversa,
recordemos que el tuyo era blanco, de los blancos progresistas, Sí. de lo que había sido el Partido Nacional Independiente. Y esa amistad, esa alianza, ese acuerdo que hicimos con Don Luis cuando nos tocó asumir como los primeros directores, representantes, él de los jubilados y pensionistas, yo de los trabajadores del BPS, y allí conocer también gente como tu padre ya en esta otra etapa de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de La Paz y, bueno, más de 100 asociaciones en todo el país. Así que, y bueno, luego conocerte a vos en el gobierno de Canelones, en el Parque Tecnológico Industrial de Las Piedras. Así que esas cosas yo creo que muestran que esto que estamos haciendo ahora, de estar apoyando a la ingeniera Carolina Coya, a la compañera Carolina Coya, a la precandidatura de la presidencia de la República, que sea la primera mujer presidenta del Uruguay, no es una casualidad. Es parte de un proceso. Exactamente. Es parte de un proceso. Es una construcción colectiva que viene desde muy lejos. De tan lejos viene que papá tenía el orgullo de ser comunista, de haber pertenecido al Partido Comunista, y un buen día se jubiló. Y en todos lados se presentaba como un comunista jubilado. Pero para reunirse, la Asociación de Jubilados de La Paz no tenían dónde, y lo primero que consigue es el salón parroquial al lado de la iglesia. Entonces el cura le da una llave larga así, que era la que se abría la puerta de la iglesia, se entraba a abrir por el costadito el salón parroquial, el salón de eventos que había al lado de la iglesia. Y papá se sentía medio hasta impresionado con la generosidad del cura, pero también con aquello de que un comunista tenía la llave de la iglesia, ¿no? Y una anécdota fabulosa fue cuando papá ya se estaba muriendo por el cáncer hace 7 años y mamá pide que venga el cura, amigo mío, llama a tu cura, amigo, para que venga a hacerle lo que se llama la cura a los enfermos, que es uno de los últimos sacramentos en vida que se hace a la gente. Papá no creía en nada de eso. Llamo por teléfono y a los 3 minutos estaba el cura Mateo Méndez, cura párroco de Las Piedras, y le dice, abre la Biblia, saca el crucifijo el rosario y empieza a hablar con papá. Y se dio cuenta que papá, el tema del catolicismo, dice, ya sé que no crees, ni dice, no, pero vos dale para adelante, dice, hacé lo que tengas que hacer, no vayas a hacer cosas que por unas antiguaditas me queden en la puerta. Y ahí Mateo, crack, cierra la Biblia y le dice, Román, en estos momentos lo que tenemos que hacer es cerrar capítulos y perdonar. Y papá lo mira y le dice, yo a ustedes los perdoné. ¿Cómo? Le dice, es al revés, ¿no? Hay que pedir perdón, ¿no? No, yo a ustedes los perdoné porque fíjate, cuando me quise casar en la iglesia en La Paz, casi no me dejan casar por comunista. El cura Taroco no quería que yo, que no era bautizado, me casara por la iglesia. Y Marta quería casarse por la iglesia porque es católica y es muy cristiana. Por eso vos estás acá. Mamá lo miraba. Después cuando quisimos bautizar a los hijos, tampoco el cura Taroco nos quería bautizar porque eran infieles, porque Tabaré, Anaí, Yamandú son nombres indígenas, son nombres infieles. Tanto así que le tuvimos que poner Román a Tabaré por San También Román. pasó lo mismo con mi primer hijo. Claro, y eso pasaba. Y dice, Anaí, que también era infiel, le tuvimos que poner Isabel por la abuela, Santa Isabel, sí. ¿Y a este cómo le va a poner Yamandú? Pero yo te dije, Yamandú no, que es infiel. Yamandú Fidel. ¡Ah! Dice, ese de santo no tiene nada, pero me tuvo que bautizar. Y vos fijate que me perseguía, porque era comunista, no me dejaba pasar ni por la puerta de la iglesia. No me quería casar, no me quería bautizar los hijos. Un buen día, el cura Taroco lo mandan para Tacuarembó, y en Tacuarembó, allá llega a ser arzobispo. Y un buen día se muere. Entonces, a mí cuando me dieron la llave de la iglesia para entrar al salón parroquial para reunir a los jubilados y organizar a los jubilados,
digo, le tenemos que devolver a la iglesia parte de lo que la iglesia nos está dando. Entonces hice un beneficio, llenamos, jubilamos aquello, impermeabilizamos la iglesia que se estaba lloviendo y nos sobró plata. Y le dice Mateo, y con esa plata que sobró, nos trajimos los restos de Taruco y lo enterramos ahí en la iglesia. Yo a ustedes los perdoné. Pero además que esas cosas, la verdad, si tendremos que tenerlas en cuenta en lo que fue también el origen del Frente Amplio. O sea, cómo comprender a un Terra, a un Lescano, a un Arismendi, a un Frugoni que viene del Partido Colorado a fundar el Partido Socialista, a un Selmán Michelini, a un Alba Roballo, y a tanta y tanta gente que fue capaz de generar esa unidad hace 53 años, que es lo que hoy nos tiene acá, y es lo que nos permite estar creyendo, hablando de iglesia, estar creyendo convencidamente que el 27 de octubre el Frente Amplio vuelve a ganar, no por cargos, no por poder, sino para beneficiar a la gente, para que la gente tenga, para cambiar, para que la gente tenga mejores condiciones de vida y calidad de vida, entre otras cosas, por el ejemplo de tu padre. Yo creo que sí, en casa era como la síntesis del Frente Amplio, mamá cristiana, papá comunista. Cuando en casa yo nací era un comité de base del Frente Izquierda de Liberación, pues nací en el 66 y hay que ver la base programática, cómo se funda el Frente Izquierda de Liberación, con gente de la ruralidad, con mujeres rurales, con Paco Espínola, que venía del Partido Nacional, allá de San José. Fue profesor mío. ¿Ah, sí? Magisterio. No te puedo creer. Paco Espínola fue profesor, una maravilla. Tuvimos, como cuando estudiantes de magisterio, tanto Cristina como yo, tuvimos profesores excelentes. Paco Espínola, Rubén Yáñez, la señora de Weston, socióloga como él, Reina Reyes, gente capaz de crear ese magisterio nacional de la década de los 70, y lo de Paco, notable, porque Paco daba una clase que era lenguaje, se llamaba, que era como el lenguaje, el idioma, cómo las palabras tienen su importancia en la comunicación de la gente. Pero todos los alumnos del magisterio, las alumnas, sobre todo eran mujeres, sí, los varones éramos pocos, antes que empezara el curso, antes de marzo, ya teníamos el cuadernito de Paco, que era un cuadernito finito, así que ya sabíamos todo lo que iba a decir. Las clases de Paco, como las clases de Rubén Yáñez, se llenaban, siempre había gente afuera de los salones, ¿no? Y entonces él empezaba, siempre hacía pasar la lista a alguno de los alumnos, alumnas, del magisterio, y empezaba a hablar lo que decía ese cuadernito de lenguaje. Hasta que a los 3, 4 minutos alguna levantaba la mano y decía: Paco, ¿y no nos cuenta algo de aquella revolución que ustedes hicieron contra la dictadura de Terra? ¿O no nos cuenta algo de tal capítulo del Quijote de la Mancha? Paco Espino era especialista en el Quijote de la Mancha. Entonces, de lenguaje, la clase era 3 minutos, todo el resto era eso. Bueno, pero esa es una técnica que ustedes los docentes la tienen bien clara, que a los alumnos hay que seducirlos, enchufarlos. Rubén Casina, un profesor de La Piedra, que después fue profesor en la Facultad de Medicina y fue junto al decano cuando el golpe de Estado del 73, me decía que la técnica de él, que luego entendió que en pedagogía existía, era una técnica de hablar de lo que los jóvenes querían hablar. Entonces arrancaban a hablar de un accidente de tránsito, de que la sangre, que esto y lo otro, y terminaban hablando de la coagulación. Pero eso es fundamental para hablar con la gente. Exacto. Porque exacto. si vamos en estos tiempos, que todavía tenemos gente desplazada, evacuada por las inundaciones, a un pueblo afectado por las inundaciones como
Salto, Paysandú, 33, estos días, y no somos capaces de hablar de eso y tratar de ayudar en eso, y nos ponemos a hablar de cosas muy importantes que pueden pasar en Uruguay o en el mundo. A mí me decía gente, por ejemplo, que cuando esta barbaridad que se descubrió en Salto Grande, de todos los acomodos que se hacían en la comisión mixta de Salto Grande, pero estaba el problema de lo barato que estaba Argentina. Entonces vos ibas, y si querías hablar solo de eso tan importante que son los acomodos en Salto Grande, ¿m? Con actos de absoluta irregularidad, vergüenza nacional, pero no hablabas de lo que estaba pasando con la falta de trabajo, con los comercios cerrados, con los comerciantes que no vendían, con los trabajadores desocupados que llegaron a máximos en Salto, no hablaba de los problemas que estaba generando lo barato que estaba Argentina. No te iban a escuchar. Exacto. Los problemas de los acomodos en la Comisión Técnica Mixta. Esto es parte de esa conversación y por eso creo que es bueno, Yamandú, que cuando vamos a hablar con la gente en cada lugar, escuchemos mucho cuáles son las realidades que la gente siente, que la gente tiene, que la gente sufre, que la gente está pasando. Yo aprendí algo de vos, he aprendido muchas cosas, pero algo que quiero compartirlo, que No te he cobrado nada. no, pero Igualmente, fíjate que viene por porque este hemos lado. aprendido. Mirá, increíble. Vos ibas a las reuniones, yo te observaba, agarraba como buen maestro y metódico un lápiz y un papel. Siempre. Y entonces Ernesto decía, bueno, vamos a presentarnos. Arrancamos por este lado, se me presentan y me dicen a qué se dedican y más o menos qué piensan. Si tienen angustia, necesidades, quieren presentar proyectos, cómo ven la cosa. Entonces la gente arrancaba, se presentaba y ahí te dabas cuenta de qué auditorio tenía y cuáles eran las angustias, las preocupaciones, qué es lo que la gente quería hablar. Y si había tema. Y después Ernesto desarrollaba la charla donde no volaba una mosca durante una hora igual, porque no dejaba a uno sin contestarle sus preocupaciones y sus visiones. Entonces, eso terminaba siempre allá arriba, porque hay gente que va a los lugares y nosotros los canarios Hacen aprendimos discurso y se y se pelean. pela. Eso no. Y no, y tenemos dos orejas y una boca. Entonces, el aprender a escuchar es mucho más importante, porque hay gente que está necesitando decir cosas, y fundamentalmente nuestros compañeros frente amplistas tienen muchas cosas para decir, y para decirnos, porque aquí tenemos responsabilidades, muchas responsabilidades mayores que otros, pero hay que escucharse, hay que escuchar sobre todo para aprender y hacernos la autocrítica para poder mirar lejos. Y en ese camino, bueno, tú, a ver, compartamos una vez más, o capaz que incorporando cosas nuevas, ¿por qué estamos con Carolina? Frente Amplio hoy tenemos una particularidad, una singularidad que pasa por primera vez en la historia, que es que los tres compañeros que son intendentes de los tres departamentos que logramos ganar en 2020, Andrés Lima en Salto, Yamandú por sí, Canelones, Carolina Cosa en Montevideo, los tres son los candidatos a presidente. Y yo creo que partiendo de la base que nuestro candidato es el Frente Amplio, que importa mucho, mucho la unidad. En algunas charlas, esto lo hemos hablado, yo ahora hace años que no viajo a otros países, pero sí mantengo conversaciones, conferencias con otros países del mundo. Y en muchos lugares me preguntan o me hacen explicar cómo es esto del Frente Amplio en Uruguay. O sea, un partido, un conjunto de partidos, de gente común, que hace 53 años que estamos juntos. Eso es un caso raro en el mundo. En el mundo hay más o menos unos 200 países, la inmensa mayoría hay con pluralidad de partidos,
Y esto de que hace 53 años que la izquierda, el progresismo, los sectores socialdemócratas, los sectores de la democracia progresista de avanzada, los sectores que tienen una concepción más popular, una concepción más inclinada por los derechos humanos, por la igualdad, por la solidaridad, estén juntos hace 53 años. Además que hace más o menos 25 años, el Frente Amplio es el 40% de la votación. Que hemos gobernado, de esos últimos 25 años gobernamos 15. La última elección la perdimos por muy poquitos votos. Hoy la mayoría de las encuestas dan que podemos volver a ganar. Y esta es una rareza en el mundo. Y yo creo que una rareza fundamentalmente basada en la unidad que, volviendo a lo que es la religión, el cristianismo, las otras religiones, es sagrada. Y que debemos cuidar, mimar, acariciar, porque la unidad no es para que el Frente Amplio se mantenga en sus cargos, en su poder, en sus sillones. La unidad es porque eso es bueno para la inmensa mayoría de la población. Exacto. Este gobierno ha confesado, ha defendido que ellos gobiernan para los que van primero, para los maya oro. Hablando en términos ciclísticos, se han olvidado del pelotón y se han olvidado del camión de los rezagados. Pero también se olvidaron del pelotón. Entonces creo que el volver a gobernar el Frente Amplio es una necesidad, no del Frente Amplio, es una necesidad del país, una necesidad de la gente. Y ahí ser muy respetuosos con aquellas ciudadanas, ciudadanos, vecinos, vecinas, familiares, amigos, compañeras de trabajo, distintas organizaciones, que piensen distinto, que voten distinto, porque una cosa es quienes dirigen, quienes son presidentes, ministros, directores, quienes están al frente de los partidos políticos, que están hoy en la coalición que nos gobierna hace 4 años. Una cosa es esa gente y otra cosa son los vecinos, las vecinas, los compañeros, el ciudadano común, con el cual tenemos que hablar, tenemos que conversar con mucho respeto, con mucha fraternidad, para explicarle por qué es necesario que vuelva el Frente Amplio en el 27 de octubre, dentro de 5 meses, a ser gobierno de este país. Y no solamente volver, hay que ganar y ganar para cambiar. Y es por eso que nosotros creemos que la mejor compañera preparada para llevar el rumbo del futuro gobierno, que debe ser del Frente Amplio, porque el país se lo merece, es Carolina. Porque Carolina, sin duda, tiene una fuerte formación profesional, ha acompañado en distintas responsabilidades de gobierno departamental a Tabaré Vázquez en la primera intendencia de Montevideo. Fue una compañera que estuvo siendo ministra contigo en los gobiernos del Frente, compartiendo responsabilidades importantes en empresas públicas como Antel, ministra de Industria, participando en lo que fue el cambio en la materia energética, en lo que fue el desarrollo productivo de Uruguay, en donde lograron la mayor empleabilidad, que pasaba, entre otras cosas, por reactivar una industria que estaba muchas veces devaluada, porque la mayor empleabilidad que ustedes lograron en los gobiernos del Frente fue a través del desarrollo de las pequeñas, de las medianas empresas y las empresas familiares que estaban muy golpeadas porque no había un mercado interno fuerte. ¿Y cómo se fortaleció un mercado interno? Entre otras cosas, mejorando los salarios, las jubilaciones, mejorando el poder adquisitivo, deteniendo la inflación y promoviendo la inversión. Nunca hubo tanta inversión en Uruguay cuando los gobiernos del Frente. Lo que estamos viendo ahora que están cerrando una empresa así y otra también, era algo que nos habíamos desacostumbrado a escuchar. Y hoy vemos con mucha angustia cuánta gente tiene trabajos precarios, tiene inestabilidad ocupacional, o sea que no sabe si la empresa va a descontinuar de ellos. Y veo que es un momento
pensar en que las elecciones de octubre se ganan ahora en junio. El Frente Amplio tiene que votar bien, tiene que votar los retapistas a los candidatos que quieran, porque nosotros aquí, si bien estamos convencidos que Carolina es la mejor, tenemos 3 buenos candidatos, pero Carolina es la mejor. Sin duda, sin duda. Entonces, comenzamos a ganar las elecciones nacionales a partir del 30 de junio. Y faltan poquitos días. Poquitos días. Y tengo el honor, Yamandú, de haber trabajado con Carolina cuando yo era presidente del Banco de Previsión Social, del mi querido BPS, y ella presidenta Antel. Haber trabajado con ella en el Consejo de Ministros, Consejo de Ministros que entonces funcionaba. Porque en estos días fue noticia, que por segunda vez en el año, en la primera semana de junio, por segunda vez en el año se reunía el Consejo de Ministros de este gobierno. Es difícil para juntarlo todo porque el que no está. No, porque no los quieren juntar. Con un proceso. Porque el presidente no los quiere juntar. El presidente decidió que un órgano constitucional, como es el Consejo de Ministros, que tiene funciones específicas, claro, porque hay cosas, claro, que solo se pueden resolver en el Consejo de Ministros. Sin embargo, no se reunían, no se reúnen. Durante los 4 años son escasísimas las reuniones del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros tiene facultades específicas dadas por la Constitución de la República. Hay una afectación de la Constitución de la República en este caso. Y bueno, ahí, en el Consejo de Ministros, trabajamos con Carolina y aprendí algo de alguien que es una incorporación reciente al Frente Amplio, que es Pablo Francini Valle. Viene del Partido Colorado. Y el otro día, en un acto conjunto en Mercedes, él decía una cosa que me quedó. Dice, es la primera vez que Uruguay va a tener una presidenta que ocupó previamente todos los cargos de alta responsabilidad en el país. Primera vez en la historia. Fue ministra, fue presidenta de Antel, intendenta de Montevideo, senadora. Y no hay en la historia del Uruguay, porque en general, digamos, quienes fueron presidentes venían del Parlamento, venían, que ocupó todos los cargos antes. Y junto a eso, el ser una científica, el tener una sensibilidad, el estar recorriendo el país, como se presentaba en estos días en Durazno, en la segunda tanda de propuestas que presentaba, el ser una mujer que ve un problema y lo encara. Por ejemplo, nos pasó cuando la sequía, y ella como intendenta de Montevideo empezó a repartir agua a través de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas para los jubilados y pensionistas más necesitados, agua embotellada. O lo que pasa cuando vemos que ella propone y hace. Es una mujer ejecutiva, y yo creo que Uruguay está necesitando eso. Exacto. Está necesitando esa ejecutividad para seguir avanzando. Y por eso creo que, por esa cosa, además de ser mujer, y creo que en estos tiempos estos elementos son muy importantes de por qué estamos apoyando a Carolina. Y por qué es importante también, Yamandú, que esa diversidad de agrupamientos que apoyan a Carolina. Que esté la 2040 que tú liderás, que sepámoslo, porque hoy hablamos de tu padre, un hombre vinculado al sector rural, vinculado al Partido Comunista, vinculado en la etapa final de su vida a la Asociación de Jubilados Pensionistas de La Paz, pero vos sos un empresario muy importante, de Canelones, que ha además cumplido funciones en la Intendencia de Canelones, que presidís el Juventud. Yo recuerdo cuando estuvimos el año pasado allí en el complejo deportivo
de juventud del lado de Montevideo, por el Rincón de la Paz, me quedé asombrado de todo lo que allí se ha desarrollado como centro deportivo. Me acuerdo de los cientos de jóvenes que vos me decías que por día van allí al complejo deportivo de Juventud de las Piedras. Recuerdo cuando estuvimos contigo y con Marco en la sede del club. En la sede del club, en una charla de seguridad social, pero no, pero recuerdo antes, cuando estuvimos inaugurando el estadio. Exacto. Que bueno, ahora lo podemos decir, ¿no? O sea, con alguna patada media fuerte contra el piso saltaban los panes de césped porque recién habían sido colorados. Lo clavamos con un pisón. Sí, y para sentarse convenía llevar un diario porque todavía estaba media húmeda la pintura de octubre de 2019. Ahí todavía era municipal, porque lo había perdido el Juventud y el municipio recupera, en el gobierno del Marco recupera el estadio para competir, para poder jugar en las Piedras, porque íbamos a jugar a Canelones. Y después hicimos una iniciativa privada que la lidera el Juventud, que fue el proyecto Shopping Estadio, que generó 1.200 puestos de trabajo directos, y hoy hay un antes y un después. No solamente que el shopping nos termina el estadio, sino que volvieron los cines a las Piedras, volvió una actividad comercial importantísima y una actividad social importantísima. Pero qué importante que vos estés liderando este espacio a nivel nacional de Mandú como uno de los espacios que apoya a Carolina. Porque a veces, muchas veces uno mira un informativo o mira las redes sociales y bueno, aparece, a Carolina Cose la apoya la 1001, que es una lista histórica del Frente Amplio, donde está el Partido Comunista, la apoya la 90, que es una lista histórica. Recordemos que el Partido Socialista tiene más de 100 años en Uruguay, que es una lista histórica, pero también aparecen una cantidad de agrupamientos, como la 2040, como otros agrupamientos que apoyan a Carolina Cose, como el Espacio Socialdemócrata, la gente, sectores que han venido desde la democracia cristiana, sectores que han venido del Partido Nacional, sectores que han venido del Partido Colorado, sectores de la izquierda, listas históricas como la 5005, y bueno, y creo que ese... Es como un frente adentro del frente. Exactamente, y creo que esa representatividad, y creo que esa variación hace que esa sea otra fortaleza de Carolina. Exactamente. Porque dentro de los tres precandidatos, reitero, muy buenos precandidatos, estaremos atrás del que sea, desde el 1 de julio estaremos atrás del que sea. Ojalá que sea de la que sea. De la que sea. Pero creo que en el caso de Carolina, otra fortaleza que tiene es la variedad de agrupaciones de distintos lugares del país. Yo que hace 4 años que estoy viviendo en el departamento de Maldonado, acá cerca de Piriápolis, por ejemplo, en Maldonado existen además agrupaciones locales. Locales, ¿no? Como la 2039. Como la 2039. En claro, ¿no? Y otras, ¿no? Que son locales, por ejemplo, en San Carlos. Claro. ¿No? Tenés allí, por ejemplo, la 806. Sí. ¿No? O lo que ha significado el apoyo a Carolina Cose del Flaco de los Santos, que es 2 veces intendente de Maldonado, diputado, y bueno, que el Flaco esté apoyando a Carolina Cose, que Susana Hernández, que fue intendente interina, alcaldesa de San Carlos, esté apoyando a Carolina Cose. Bueno, yo creo que esas cosas son muy importantes en esa variedad que tienen los apoyos a Carolina, y creo que en eso se destaca. Y además se destaca eso que vos decías en la pasada, del respeto por las particularidades, respeto por las diferencias. Frente Amplio es la unidad en la diversidad, que incluso se ve en tu agrupamiento. Eso que decías de la 2039 y la 2040, o sea, demos el saludo al Cabezón Rodríguez y a Daniel Villar. Exacto, el saludo a los compañeros de Maldonado, que fin de semana van a tener una linda actividad. Que lideran estas cosas.
Bueno, con Daniel Villar, ¿qué te puedo contar? Daniel Villar, funcionario del BPS, dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, y la preciosa relación que tenemos con Daniel y el habernos reencontrado en la 2040 Está muy bueno, eso me encantó. es parte de esas cosas que no son casualidades, Exacto. que son coincidencias producto de los procesos históricos que, sobre todo las organizaciones, más allá de las personas, hacemos. Yo una de las cosas que me gusta decir y poner énfasis es que durante los gobiernos del Frente, tú tuviste responsabilidades muy importantes, tanto al frente del Banco de Previsión Social, el BPS, el querido BPS, logrando cosas muy importantes. De las primeras, una ley especial para el deporte, para que el deporte tuviera formalización. Nosotros como presidente de Juventud hace 15 años compartimos esta etapa con Ernesto, en donde nos permitió la incorporación de la gente vinculada al deporte a la formalización ante el BPS, con todo lo que significa, ¿no? Desde poderse jubilar hasta poder ser y tener una cobertura digna en el caso de tener algún tipo de problema. Él y su familia. Y hablo de jugadores de fútbol, de jueces, de dirigentes, etc. Eso se logró hace solo 15 años. 15 años. Eso fue en 2009. En 2009, exacto. Que a través de, con el gobierno Tabaré, querido Tabaré, yo era presidente del EPS, empezamos a ver cómo los jugadores de fútbol, de básquetbol, la gente del turf, tan importante en la tierra, también, la gente del turf, los hipódromos, empezaban a tener derechos como trabajadores. Las primeras discusiones que tuvimos llamando con algunos dirigentes de fútbol era que los jugadores de fútbol no eran trabajadores. claro. ¿No? No, sí son. Claro. Porque en Uruguay, de las cosas preciosas que tenemos de nuestra historia en la seguridad social, el tema que me apasiona, es que en Uruguay, desde 1954, hace 70 años, desde 1954, la seguridad social es obligatoria. Toda persona que tiene un trabajo y recibe ingresos por su trabajo debe estar en la seguridad social. Después hay que ver cómo eso se hace. Por ejemplo, en el caso del fútbol inventamos cosas, como por ejemplo empezar por los aportes fortuitos. Exacto. La ley que permitió refinanciar las deudas de los clubes. Exacto. Pero antes del 2009, solo había 3 o 4 clubes que tenían algunos jugadores de primera división como mutualistas. Pero hoy el seguro de salud está para todos los jugadores de primera, de la A y de la B, como decíamos antes, para los basquetbolistas igual, y para la gente del turf, y para sus familias. Recuerdo que hubo un fallecimiento de un jugador de primera división en la actividad, sí. Y cuando llamamos a su señora para decirle que tenía derecho a una pensión, se puso a llorar porque no podía creer lo que pasó en la pandemia. Claro. En la pandemia los seguros que cubrió la como pandemia. tú decías, los jugadores, los cancheros, los jueces, los entrenadores, los preparadores físicos, tuvieron derecho al seguro de paro. Claro. ¿No? Y eso pasó porque hubo un gobierno del Frente Amplio que lo incluyó después de toda una vida del fútbol, nos identifica en el mundo, pero no estaba formalizado, no estaba incluido dentro de los bloques. Y además Uruguay tiene otra cosa muy importante, que es el país de América que tiene más convenio con otros países. Y como Uruguay es un gran exportador de jugadores de fútbol, hay muchos jugadores que pueden reconocer los años que jugaron al fútbol o al básquetbol en otros países con los cuales Uruguay tiene convenio de seguridad social, y esos años se los traen. Entonces suman los años jugados en Argentina, en Colombia, en España, en Brasil, por ejemplo, y lo suman a los años de acá. Y con eso van, como todos los trabajadores, porque esto es para todos los trabajadores y trabajadoras, y esas son las cosas que cambiamos. Como cambió el sistema de salud, o sea, hasta el 2008, hace 16 años, jubilados, jubiladas, pensionistas, personas con discapacidad no tenían derecho a tener mutualistas, ni aunque quisieran pagar con oro, con joya, con...
Increíble. Incorporamos 540.000 jubilados, jubiladas y pensionistas. Los niños no tenían derecho. Increíble. Incorporamos más de 500.000 niños, niñas y adolescentes. Si trabajaba el hombre o trabajaba la mujer, el otro de la pareja o la otra de la pareja no tenía derecho. Tenemos más de 210.000 cónyuges y concubinos y concubinas en el seguro de salud. Lo que está pasando con las operaciones de ojos, realizamos 110.000 operaciones de ojos, gratis. Una gran audacia, una gran valentía de Tabaré, el traer a los cubanos para hacer las operaciones de ojos gratis. Este gobierno, ¿qué hizo? Hasta le cambió el nombre. Pero además de eso, dejó de financiar las idas a los pueblos del interior, a los barrios, que van, los médicos cubanos y uruguayos van a revisar a las personas para ver si tienen catarata o tienen otro problema de la vista. Este gobierno dejó de pagar eso, entonces ¿quién lo paga para seguirlo haciendo como se sigue haciendo la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas? Esa que tuvo tu viejo, Román. Increíble. Paga la nafta, el auto, la comida, el hotel, los peajes, lo paga la Organización de Jubilados. ¿Para qué? Para que la gente en cada pueblo del interior del país, en cada barrio de Montevideo, se pueda seguir revisando los ojos y allí se decide si hay que operarla o no y se la opera gratis. Qué increíble. Increíble pensar que tantas cosas se pueden hacer y con tan pocos recursos, porque en definitiva lo que se está invirtiendo en esas personas que por lo general son adultos mayores, que toda una vida trabajaron, hicieron que este país sea el país rico que conocemos, porque Uruguay es un país rico. Lo que tuvimos la suerte de recorrer el mundo y vemos el enorme potencial que tiene Uruguay, la riqueza que tiene nuestro país. El problema que tenemos en Uruguay es un problema de distribución de la riqueza, en donde el país produce y podríamos vivir muy bien los 3 millones y poquito que somos, con 40.000 y poquitos niños que nacen por año. Es increíble que tengamos el 60% de los niños viviendo en condiciones de pobreza, o que hayan jóvenes comiendo de la volqueta, o que haya alguien con hambre o sin trabajo en Uruguay, cuando es un país que perfectamente nos podría cobijar a todos. Tanta gente viviendo en la calle, no solo en Montevideo, sino en pueblos del interior. Y lo que no se veía antes, no se veía antes. Claro, y hay que ver cómo, por ejemplo, la pobreza infantil que nos alarma, que nos golpea, no se arregla solo aumentando la asignación familiar o la tarjeta de niño. Hay que ver cómo se le da a sus padres, a sus madres, a sus tíos, a quienes están a cargo de esos niños y niñas y adolescentes pobres, darle trabajo, vivienda, educación, oportunidades culturales, oportunidades deportivas para que puedan desarrollarse, porque los niños no viven solos, pero a su vez sin descuidar a nuestras queridas viejas y viejos. Exacto. Porque este gobierno hizo otra cosa, llamando que es una barbaridad. Nosotros, la jubilación mínima, cuando arrancamos en el 2005, había gente que cobraba, estoy dando plata de hoy, plata de hoy, comparable con plata de hoy. Había gente que cobraba 2.000 pesos, 3.000 pesos de hoy. El primer monto mínimo que pusimos fue en 2007. Primer monto mínimo, primer jubilación mínima que pusimos fue en 2007, 6.177 pesos de hoy. Primer piso. Lo fuimos subiendo y llegamos en 2019 al triple, a los 18.000 pesos de hoy. O sea, triplicamos, más que triplicamos lo que vale la jubilación mínima para 150.000 personas. ¿Qué hizo este gobierno en los 5 años? Porque además ya está previsto hasta el 2025, lamentablemente. Claro, congeló la jubilación mínima. Bueno, esta es una necesidad, esta es una de las medidas que en Durazno plantea nuestra precandidata Carolina Cose, retomar el camino de la mejora de las jubilaciones mínimas. ¿Cómo? Profundizar la negociación colectiva, porque si mejoran los salarios, mejoran las jubilaciones. Recordemos cuando asumimos en 2005, hacía 12 años que para el 80-90% de los trabajadoras y trabajadores de este país no había consejo de salarios. Lo reimplantamos en 2005, bueno,
Ahora, una de las nuevas medidas también planteadas en Durazno esta semana es fortalezcamos la negociación colectiva, fortalezcamos los consejos de salarios, avancemos en productividad, avancemos en las nuevas realidades, sigamos avanzando en derechos para el trabajador por cuenta propia, para el trabajador independiente. El Frente Amplio es el primer gobierno que le empieza a dar derechos a los pequeños empresarios. Derecho a la salud, para ellos y para su familia, a la licencia por enfermedad, licencia por maternidad, licencia por paternidad. Y hoy tenemos en el mundo y en el Uruguay un crecimiento del trabajador por cuenta propia sin empleado. Exacto. Bueno, eso hay que atenderlo particularmente. Como hay que atender a la pequeña empresa. También en esto se han planteado una serie de medidas por parte de nuestra precandidata Carolina Cose para atender esta realidad. Yo estuve ayer en Durazno y fue una presentación muy buena, muy profesional, en donde el programa del Frente Amplio, que es el programa de los tres precandidatos, tiene las propuestas, porque hay una diferencia en campaña electoral entre promesa y propuesta. Y Carolina ya fue muy clara. Hay quienes hacen promesas. El Frente Amplio estuvo durante 15 años haciendo propuestas. Y es las mismas propuestas que estamos planteando en esta campaña. Y referente al país productivo, a fortalecer ese tejido social que hace a la matriz empresarial del Uruguay, donde la inmensa mayoría son micro, pequeñas y medianas empresas. Las empresas familiares en Uruguay están arriba del 97% y está arriba del 60% de la ocupación que genera de trabajadores directos. Pero eso es una red que fortalece el mercado interno. Es una red que da al mercado interno la necesidad que tenemos del sostén, porque eh, durante los 15 años del gobierno Frente Amplio, ¿qué es lo que fortalecimos, qué es lo que creció? El mercado interno. ¿Cuáles fueron de los sectores sociales más progresistas dentro de la sociedad uruguaya? El sector empresarial, porque comprendió, porque creyó en el Frente Amplio. Y el sector empresarial invirtió en Uruguay. Invirtió en Uruguay, generó oportunidades, generó desarrollo, generó economía y generó trabajo. Y la única forma que tenemos en estos países para salir de pobre es generar trabajo para que la gente se pueda, a través de su trabajo, lograr su sustento. Ni más ni menos que eso. Y ayer realmente me vine con una enorme satisfacción de ver ese equipo multidisciplinario de profesionales, muchos de ellos connotados profesionales universitarios y profesionales que han trabajado en el campo privado también, en lo público y en lo privado, con una fuerte impronta en lo que debe ser la primera etapa del próximo gobierno. Invertir en el INEA, invertir en el LATU, invertir en la universidad, invertir en la innovación y la tecnología, para generar rápidamente valor agregado a los productos que ya estamos exportando, a la base productiva que tiene el país, para generar a través de eso más trabajo y más desarrollo. Entonces creo que estamos en una etapa superior a la que estábamos en el ciclo de gobiernos anteriores, porque esos 15 años hicimos mucho, nos quedó mucho para hacer, pero fundamentalmente lo que nos quedó es un aprendizaje enorme, en donde creo que esta etapa que nos toca vivir, con la experiencia de ustedes y con la fuerza de los nuevos cuadros de renovación dentro del Frente Amplio, no solamente políticos, sino también técnicos, que se suman con el pienso puesto en lo que es el desarrollo a través de las nuevas tecnologías, a través de la innovación, de la investigación y fortalecer al sector productivo. ¿Por qué fortalecer el sector productivo? Porque vivimos en un mundo cada vez más competitivo. Es imprescindible. Y necesitamos generar condiciones para que esa ley de inversiones que logró generar tanta inversión en Uruguay, que pasamos a cifras récord durante los 15 años y siempre creciendo de forma progresiva, porque tenían confianza en el gobierno del Frente Amplio,
los empresarios confiamos en el programa y en los que conducen el gobierno del Frente Amplio. Y es por eso que nosotros que representamos al sector empresarial también nos sentimos muy cómodos acompañando a Carolina porque sentimos ese liderazgo que nos da certeza. Esa mujer con esa fuerte formación que sabe marcar el rumbo hacia dónde vamos y generar los equipos para lograr la transformación. Es algo parecido a lo que era Tabaré. Tabaré logró en aquellas reuniones que hicimos con el sector empresarial en Argentina, en Brasil, que tuve la suerte de acompañarlo, ovaciones y aplausos, que luego esos inversores vinieron a Uruguay y fueron esas grandes inversiones que generaron cifras récord de 1.400 millones de dólares promedio en los años de Frente Amplio de inversión extranjera en nuestro país. Y ahora vamos por otra etapa que es la inversión nacional, que también la inversión endógena, esa inversión de empresarios que le está yendo bien en Uruguay, porque Uruguay sigue creciendo económicamente, a un ritmo más lento, pero sigue creciendo. Esa inversión, ese, ese, esa ganancia que se tiene a través del trabajo uruguayo, tenemos que buscar que se reinvierta en Uruguay, para que sea un multiplicador. Y para eso hay que generar condiciones donde el inversor local, el empresario local, sienta que el dinero invertido en Uruguay no solamente le va a traer mayor retorno, sino que comprenda que es parte de nuestro proyecto porque va a ayudar al desarrollo productivo de Uruguay, a la economía en Uruguay, y ese derrame nos va a hacer sentir mejor a todos y todas, porque creo que nadie puede disfrutar de ver la pobreza en Uruguay, de ver la indigencia en Uruguay y de ver la falta de oportunidades de muchos niños y jóvenes, y ni hablar de nuestros abuelos, en donde Tabaré decía que quería un país en donde nacer no sea un problema, en donde ser joven no sea sospechoso y ser viejo no sea una condena. Y ese es el gran desafío que tenemos por delante. Y ahí en esas cosas que vos decís, Yamandú, Carolina diferenciaba entre promesas y propuestas. Sí. Y todavía es peor cuando las promesas no se cumplen. Porque habían prometido, por ejemplo, que la gente para jubilarse no le iban a cambiar las reglas de juego a mitad de la vida laboral. Y a aproximadamente 1 millón de personas le cambiaron las reglas de juego en la mitad o más o menos de su vida laboral. Habían prometido 50.000 viviendas y después terminaron diciendo, no, eso era un deseo. O sea, ni promesa. Sí, 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 sí. Deseo que no se cumplía, ni No, la promesa no, ni el no. deseo. Dijeron que iban a construir 136 liceos. Creo que llevan 3. Tampoco. Dijeron que iban a tener casi que a los pocos meses de que asumió este gobierno un acuerdo con China, un acuerdo con la Unión Europea, que eso beneficiaría nuestra producción, nuestra exportación, a nuestros empresarios, a nuestros productores, a nuestros trabajadores, a nuestros exportadores. No sucedió. Cuando estábamos en el gobierno en 2016, 2017, 2018, y el dólar estaba a 40 pesos, 42 pesos, se nos reclamaba que estuviera a 44. Hoy está a 38, 39, y algunos se quejan, pero tan bajito que no se siente. Exactamente. Entonces, esa es la diferencia entre promesas y lo que cumplieron. Acá hay propuestas y por eso una de las características de Carolina, propone y hace, ejecuta, va para adelante. Y yo creo que esa es una de las cosas de Yamandú. Y algo que también dice un politólogo que todo parecería indicar que no está emparentado con el Frente Amplio, que es el politólogo, una persona muy estudiosa, muy respetable, que es Adolfo Garcés, dice, Carolina Cose está trabajando con el manual de Tabaré Vázquez, con la forma de ser de Tabaré Vázquez. Yo creo que eso también es muy importante, porque eso también da garantías a la gente en el país.
Fantástico, Ernesto. Muchas gracias por acompañarnos. Este agradecimiento es de todo el espacio 2040 que sentimos un enorme orgullo de ser parte de un proyecto que no solamente apoyar a Carolina, sino tener la oportunidad de compartir contigo este camino. Para nosotros es un enorme honor y quiero trasladarte este sentimiento de todos los compañeros y compañeras que a lo largo y ancho del país este, festejan todos los días el hecho de poder compartir una lista con Ernesto Moore. Muchas gracias además vi la bienvenida y los comentarios de la gente. Muchas gracias, para mí es un honor estar acá integrando este espacio y bueno, y además haciendo algo, lo que podemos, alguna cosa para que el Frente Amplio vuelva a ser gobierno, reitero, no por ocupar cargos, no por el poder, por la gente, por la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, Ernesto. Salud.